situación pandémica se meten también las emergencias climáticas que obviamente afecten no solamente a un país, sino que tengan una mayor escala en cuanto a su impacto. Bien por patógenos, bien por sospecha de patógenos o bien por una situación de emergencia climática, la OMS puede declarar, bajo el Tratado de Pandemias, esta situación pandémica que le da cobertura para que pueda actuar como mando único a nivel mundial. Sistema de gobernanza global. Posteriormente, en septiembre, Naciones Unidas convocó la denominada Cumbre del Futuro. Y la Cumbre del Futuro se desarrolló entre el 21 y el 22 de septiembre. Y ahí se aprobó el Pacto para el Futuro. Permitirme, antes de entrar en el Pacto para el Futuro, una pequeña nota a pie de página. Los medios de comunicación hacen caso omiso a todo esto. Es decir, personalmente, obviamente la mayor parte de mi tiempo no lo dedico a eso, pero hay una porción de mi tiempo que, sobre todo cuando hay acontecimientos significativos, lo dedico a hacer un repaso de los medios de comunicación internacionales, fundamentalmente prensa escrita europea, prensa escrita norteamericana, y intento ver lo que con relación a algunos acontecimientos como la Asamblea Mundial de la Salud o la Cumbre del Futuro se dice. Sobre la Asamblea Mundial de la Salud se dijo muy poco. Sobre la Cumbre del Futuro, casi nada. A la prensa española ni la menciono, porque curiosamente a la Asamblea Mundial de la Salud hubo un periódico que mandó una corresponsal, pero esa corresponsal lo que estaba todo el tiempo pendiente era de que España, la ministra de Sanidad, había llegado allí con, creo que una deportista, para que fuera el emblema de España en el contexto de la OMS, unas cosas que cuando la leía la verdad es que me quedaba estupefacto. Bueno, pero esto no es ni quedarse en la superficie, esto ya es quedarse en lo absolutamente evanescente, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y con relación a la Cumbre del Futuro prácticamente no se ha dicho nada. Eso sí, como todo está a la vista para quien quiera verlo, la página web de Naciones Unidas ha dado toda la información. Ejemplarmente. Lo dio antes, cuando se convocó el año pasado, la ha ido actualizando durante el año 2024 y una vez que la cumbre se celebra, han metido en la página web todos los documentos de lo que se ha aprobado, el Pacto para el Futuro, sus 64 páginas completas para que no se nos pierda ningún detalle de lo que se ha aprobado. También se nos informa que hubo 7 países que presentaron una enmienda al Pacto para el Futuro, encabezados por Rusia, pero que esa enmienda no salió para adelante y que por tanto finalmente, aunque hubo voces como la de Milei, el argentino, que por así decir mostraron su disconformidad, pero finalmente nadie votó en contra. La página web de Naciones Unidas insiste mucho sobre eso. El Pacto para el Futuro se ha aprobado sin el voto en contra de ninguno de los 193 países que asistieron a la cumbre. Y finalmente, el Pacto para el Futuro, con esas decenas de páginas que tenemos a nuestra disposición, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es muy sencillo. Primero, que se acabó la multilateralidad. Es decir, que lo multilateral... que lo multilateral tiene que acabarse. ¿Qué es esto de lo multilateral? Pues los gobiernos. Yo tomo la decisión en mi país, tú en el tuyo, el otro en el suyo. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así porque estamos, esa es la magnífica excusa, ante problemas globales que necesitan soluciones globales. Y que eso de que cada cual haga la guerra por su cuenta se ha acabado. Y esto el Pacto para el Futuro lo deja clarísimo. Y ha sido aprobado sin el voto en contra de ningún país, repito. Vamos a avanzar a lo largo de los próximos años, porque se han puesto los cimientos en no me cansaré de repetirlo, hacia un sistema de gobernanza global que no solamente tendrá la salud o la sanidad como referente, también será la profundización, por ejemplo, en la economía, en el sistema global económico, en la gobernanza global de la economía. Ciertamente podemos decir, oye, es que la economía hace ya algún tiempo, vamos, desde la Segunda Guerra Mundial,
existe lo que se llama el Fondo Monetario Internacional y existe lo que se llama el Banco Mundial. Y somos conscientes que a lo largo de estas décadas el FMI y el Banco Mundial han hecho y deshecho, apretando o no apretando en función de que si los gobiernos le hacían o no lo que ellos querían, y han venido actuando así. Ya, pero ahora se trata de algo más, porque en el Pacto por el Futuro, además de la claridad con la que se habla del sistema de gobernanza global, también se nos dice que hay que reestructurar todo el entramado financiero. Y lo que se viene a decir es muy fácil, que los gobiernos, a partir de ahora, tendrán que utilizar sus recursos para lo que tienen que utilizarlo. No para lo que se le ocurra, sino para lo que tienen que utilizarlo. Y podemos decir, ¿y para qué tienen que utilizarlo? También el Pacto para el Futuro lo dice con toda claridad, para la digitalización de la sociedad. De hecho, el Pacto para el Futuro tiene incluso un anexo, el anexo 1, tiene dos anexos, el 1 y el 2, y el anexo 1, que es bastante extenso, se dedica al Pacto Digital Global, que habla con claridad de la necesidad imperiosa de digitalizar y de digitalizar todo. Fijaros que a nivel mundial la Unión Europea ya ha comenzado este camino. Y el camino que ha comenzado, entre otros, la Unión Europea, se trata ahora de que se extienda a nivel global. Tener en cuenta que hasta no hace mucho tiempo Europa mantenía unos fondos de apoyo a los países inversamente a su nivel de PIB, a su nivel de riqueza, más ayuda a los que tengan menor poderío económico, que todos hemos conocido como los fondos FEDER, los fondos de desarrollo regional. Seguro que eso de los fondos FEDER no suena a todos, porque durante años ha sido el instrumento fundamental de actuación de la Unión Europea hacia los países, y España ha recibido muchos fondos FEDER. Los fondos FEDER, ¿a qué iban dirigidos? Fundamentalmente a infraestructuras y a equipamientos. Infraestructuras y equipamientos. Por ejemplo, carreteras, pongamos por caso. Por ejemplo, vías férreas, pongamos por caso. Infraestructura y equipamiento. Pues bien, ya con el nuevo marco comunitario que empezó hace no muchos años, los FEDER han desaparecido. Y ahora, ¿dónde se ha puesto de verdad todo el meollo de los recursos financieros de la Unión Europea? En la digitalización. Por ejemplo, España recibe una gran cantidad de dinero para digitalizar. ¿No tiene dinero para las carreteras? Casi están. Porque la Dirección General de Tráfico, esto también debería tomar buenas notas. Porque mucho meter miedo con los accidentes, mucho llamar, que no digo que no lo haga, a la responsabilidad en la conducción. Oye, pero es que las instancias públicas tienen también una responsabilidad muy importante, que las carreteras tengan un mínimo de dignidad y que no te encuentres cada vez más que incluso autovías fundamentales como ejes en el país estén cada vez más deterioradas. Y no hay recursos para hacerle frente, porque el Estado per se, no solamente le ocurre al Estado español, le ocurre a muchos, está endeudado hasta las cejas, y los recursos que le venían de fuera para poder hacer actuaciones extraordinarias ahora tienen una etiqueta que ya no son infraestructura y equipamiento, sino que es la etiqueta de la digitalización. Todo hay que digitalizarlo. Y hay que digitalizarlo porque el nuevo orden mundial va a tener como gran pilar precisamente una especie de sociedad virtual, artificial, donde lo virtual y lo artificial y el enganche de la gente a lo virtual y lo artificial tiene que ser fundamental, porque esto está empeorando a un nivel tal, porque este ciclo humano no da más ya que dolor y sufrimiento, como antes decía, que la única manera es que la gente, para poder, entre comillas, sobrevivir, se enganche X horas al día a una realidad virtual que lo saque, permitidme que me exprese coloquialmente, de la vida asquerosa que están llevando a cabo. Una vida que no se puede llamar vida, es una especie de estado de zombie, y la única forma en ese estado de zombie de encontrar algún sucedáneo que nos aporte algo es enchufarte a lo digital, enchufarte a lo virtual, es decir, a una realidad que no existe, pero que tú te enchufas a ella. Esto recuerda enormemente, salvando las distancias, a Matrix. ¿Os acordáis que en Matrix la gente vivía metido como en una colmena, con la parte de atrás enchufada a un sistema virtual? Bueno, pues aquí no se trata de que nos metan en una colmena, no va a ser necesario. Nosotros mismos en nuestras casas nos vamos a enchufar a esa realidad virtual X horas al día
para buscar de alguna forma un sucedáneo, algo que nos invite a no romper con la vida. Porque la vida que estaremos viviendo, insisto, será una vida que no merece tal nombre. En nuestro componente perecedero nos tenemos que observar y percibir que eso está ahí. Y eso forma parte de la naturaleza humana. No nos tenemos que rasgar las vestiduras cuando percibimos que en nosotros hay un mundo emocional y un mundo mental que está ahí moviéndose. Pero ojo, ojo, cuando hay un mando consciente del coche, como muy bien dice Antonio Machado, entonces mi verso, mi acción, mi creatividad, mi paso por la vida, mi día a día, brota de manantial sereno. Nos está diciendo aquí con claridad Antonio Machado, está ligando esa serenidad a un conductor que ha tomado el mando del coche y que el coche sí tiene su mundo emocional y mental, pero bajo el mando consciente del conductor. Y yo creo que ahí está la clave de nuestra práctica de vida, que nuestro verso, es decir, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro caminar cotidiano, tenga como elemento clave la serenidad, que brote de un manantial sereno. Y a partir de ahí, ese mundo emocional y ese mundo mental se va impregnando de una cualidad distinta, que es la cualidad de lo que realmente somos. Todo ello, si no hay realmente una autotransformación, si no hay un autoconocimiento, si no hay una puesta en valor de lo que somos, se convierte en un imposible, con lo que podríamos decir, y concluyo con relación a esto, Aurelio, que si no tenemos una visión trascendente de la vida, entendiendo por trascendente lo que está más allá de la apariencia, más allá de lo superficial, más allá de lo evanescente, la serenidad se convierte en un imposible porque estamos prácticamente condenados a meternos en el continuo desajuste del batiburrillo, de lo efímero, de lo pasajero, de lo evanescente y de lo superficial. Hay una relación directa entre serenidad y paz. La serenidad creo que es el preludio de la paz, a mi modo de entender. Me puedes corregir. Y recuerdo, y más en estos tiempos, las marchas y las manifestaciones están bien, no las critico, por la paz, marcha por la paz. En un mundo conflictivo, con guerras, las tenemos aquí nomás, en el patio trasero, por decirlo de alguna manera, y eso nos afecta. Y queremos paz. Y recuerdo, y no sé si tiene alguna relación histórica verídica, pero de alguna figura eminente, importante, que alguna vez le invitaron a participar en una de estas marchas y la reflexión era que más que marchas por la paz, había que ser la paz. Es decir, si todos asumimos en esa transformación el hecho a través de la serenidad, a través de esta autotransformación, la paz era el producto directo, eficaz y real de lo que todo el mundo anhela. La guerra es, y no lo digo yo, lo han dicho otros sabios, no es ni nada más ni nada menos que la manifestación de un conflicto interno en el ser humano. La paz, un estado de serenidad nos involucra en un sentimiento de paz. La palabra paciencia, etimológicamente, Aurelio, no está estrictamente ligada con la palabra paz. De tal forma, de la misma forma que la palabra sol no está etimológicamente ligada con la palabra edad. Y me dirás, bueno, ¿a qué viene esta ¿A qué chorrada que viene? me acaba de compartir Emilio? Bien, hay palabras que, aunque no tienen la etimología como para justificar una interpretación X, sin embargo, por su expresión, sí nos invitan a hacer una interpretación X. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, para mí la soledad, y es algo que he compartido con amigos y con amigas, la soledad, la soledad que no es una soledad forzada, ¿no? Sino que es la soledad buscada, esa soledad
que tiene que ver con ese silencio interior al que hacíamos referencia, esa soledad que yo creo que el ser humano debe cultivar. Eso no significa aislarte, ¿no? Significa buscar pausa, ratos de silencio, ratos de encuentro interior, ratos de soledad, entre comillas. Es la soledad buscada, la soledad anhelada de la que nos han hablado muchos sabios y sabias. Fíjate lo que la palabra soledad, no etimológicamente, pero sí como expresión liga. Soledad es la edad del sol, la edad del sol, sol, edad. Es una preciosidad y nos ayuda a ver la soledad con una profundidad. Ese maravilloso ser que se barrunta, que es un ser consciente de un enorme poderío y una enorme potencia, es el sol. Y la edad del sol, que según la astrofísica son miles y miles de millones de años, le da un sedimento, le da una sabiduría, le da una consistencia, y eso tiene que ver con la soledad que también debemos compartir y debemos de alguna forma nutrir en nuestra vida, aunque después tengamos mucho compartir con los demás, tengamos mucha convivencia, pero que en nuestra vida haya siempre espacios donde se cultive esa soledad. Pues bien, con la palabra paciencia ocurre algo parecido en cuanto que es una, como expresión, es una ligación entre paz y ciencia, paz y ciencia. Diríamos que la paciencia sería algo así como la ciencia de la paz. Si la soledad es la edad del sol, la paciencia sería algo así como la ciencia de la paz. Evidentemente, la paciencia está íntimamente ligada, si no es un imposible, con la confianza en la vida a la que antes hablábamos. La confianza en la vida tiene como fruto la aceptación y tiene también como fruto la paciencia. Todo tiene su sentido profundo. Si una puerta se cierra, será para que se abra otra puerta, se abrirá otra puerta. Pero claro, ese proceso no se produce de inmediato. Ese proceso requiere, entre comillas, un tiempo. Mantén la paciencia, sé paciente desde la confianza en la vida. Ese estado que actualmente estás viviendo es un estado que tiene en sí mismo un movimiento evolutivo que va a llevar a otra cosa, pero tienes que confiar en la vida y confiando en la vida mantener la paciencia. Es decir, paciencia, por tanto, está estrechamente ligada a esa confianza en la vida de la que hablábamos de la mano de la aceptación. Y al hilo de este juego de palabras que compartía, tiene que ver con la paz. Claro que tiene que ver con la paz. Y claro, como tú muy bien dices, que el término paz, como otras muchas palabras potentes, se han vaciado de contenido. ¿Qué se entiende realmente por paz, Aurelio? ¿Qué se entiende realmente por paz? Krishnamurti tiene una serie de enseñanzas con relación a la paz que realmente nos causa sonrojo por el mal uso que hacemos de la palabra, por la malinterpretación, por el uso torticero que hacemos de la palabra. Tú no puedes usar la paz como arma de guerra, que es lo que se suele hacer con muchísima frecuencia. Hablar de paz cuando te conviene y para lo que te conviene, para arrojarla como arma arrojadiza contra quien te conviene. Y sin embargo, no hablas de paz ante otras situaciones. ¿Por qué? Porque no te conviene. Hablábamos anteriormente de la importancia de lo que tiene que ver la sabiduría, la prudencia de la mano de la serenidad con hacerlo éticamente correcto. Y decíamos que desde Maquiavelo se ha puesto de moda el hacerlo útil, ¿no? El hacerlo conveniente para ti egoístamente o para los poderes establecidos. Esto es lo que ha sucedido precisamente con la paz. Esto es lo que sucede actualmente con la paz. La paz la hemos vaciado de su componente ético, que es su componente verdadero, y lo hemos puesto al servicio de nuestros intereses, de lo que nos es útil a nosotros mismos o a los poderosos. Entonces, ante determinado conflicto, se habla mucho de paz, pero ante otro conflicto, ese conflicto se ignora, pasa desapercibido porque no nos interesa hablar de paz. Y lo que es más tremendo, que cuando se saca interesadamente la paz ante un determinado conflicto, es tomando partido, utilizando la palabra paz contra unos y a favor de otros. Y esto no tiene ningún sentido. Si nos vamos, por ejemplo, a la invasión de Ucrania, por poner un ejemplo, cuando hablamos de paz de verdad. Y esto significa que mi compasión, mi corazón se aflige y mi corazón es compasivo con los rusos y con los ucranianos.
con los seres humanos rusos y ucranianos que están sufriendo debido a ese conflicto, que por cierto, ni los unos ni los otros tienen que ver de verdad con el hecho del conflicto, sino que son otros intereses, entre comillas, llamamos superiores, aunque no son superiores, son de bajeza moral, realmente son inferiores, pero lo llamamos superiores porque vienen de altas instancias, que provocan un conflicto de esta naturaleza, generando dolor y sufrimiento para seres humanos, que a mí personalmente me da igual que sean rusos o ucranianos, porque cuando hablo de paz de verdad y englobo el dolor y la compasión hacia los que me siento comprometido de todos los seres humanos. Cuando hablamos de la barbaridad que está ocurriendo, por ejemplo, en Gaza, ¿no? No podemos hacer distingos. Es una aberración lo que hizo Hamás aquel famoso 7 de octubre del año 2023, entrando en Israel y asesinando vilmente a más de 1000 israelitas. Eso es una barbaridad total y absoluta. Es un acto sanguinario absolutamente despreciable. Y no digamos lo que después hace Israel, ¿no? Con lo que ha sido un auténtico genocidio y una tabla rasa, ¿no? Que ha hecho desde entonces en Gaza. Y cuando hablamos de paz, ¿de qué estamos hablando? ¿De paz a favor de los palestinos y en contra de los israelitas? ¿A favor de los israelitas en contra de los palestinos? No, si hablamos de paz, para mí el dolor del israelita y el dolor del palestino pesan exactamente lo mismo, tienen el mismo valor, y mi corazón se compadece y mi corazón llora por las víctimas israelitas y por las víctimas palestinas. Desgraciadamente, cuando hablamos de lo que se manipula la paz en el contexto externo, vemos que no, que algunos hablan de la paz cuando le interesa y por lo que le interesa, y además con arma arrojadiza para tirárselo en la cara a no sé cuánto. Y hay otros que utilizan el término paz para tirárselo a la cara a los otros. Y así, evidentemente, estamos hablando de paz, estamos simplemente hablando de un camelo, estamos autoengañándonos. La paz es un estado interior que tenemos que cultivar, que tiene que ver con la compasión, y es una auténtica ciencia, esa ciencia de la paz, que evidentemente está ligada, como hemos compartido, a la paciencia. Y en la medida en que vamos cultivando la ciencia de la paz y vamos cultivando la paciencia ligado a la confianza en la vida, estamos poniendo los pilares de esa serenidad que nos trae aquí a nosotros en nuestro diálogo, querido Aurelio. Si no, la verdad es que estamos despistándonos en el camino, y si conseguimos, como antes decía, un estado, entre comillas, de serenidad, será absolutamente momentáneo, porque no tendrá unos cimientos reales que son los que tenemos que generar, que son los que tenemos que cultivar. A los sabios y entendidos, y se lo has mostrado a la gente sencilla. Esos sabios y entendidos son los prepotentes, los arrogantes, los soberbios, los que se lo dan de saber. Y la gente sencilla son gente que, aunque sepan, lo viven con humildad, lo viven con modestia, ¿no? Así que creo que los evangelios, en definitiva, no han sido manipulados, porque la sabiduría que contiene no es visible, no está a la vista, sabiduría de Dios escondida, de esos prepotentes y arrogantes que a lo mejor quisieran haberlo manipulado, pero que no lo entienden. Pero aparte, 4 o 5 personas que ven el mismo evento, pues lo relatarán no exactamente de igual manera, ¿no? Claro, se sacan jugo en función del estado de conciencia de cada uno. Eso también es otra de las grandes bellezas, ¿no? De toda esta sabiduría. Claro, sin duda, sin duda. Si hablamos de los apócrifos, ¿qué nos puedes decir de los apócrifos? ¿Cómo los ves tú? Para mí tiene mucha importancia, Ariel, los textos apócrifos. Es decir, eh, mm, tú y yo no somos dogmáticos, para nada, ¿verdad? Entonces, yo le doy valor a los textos canónicos, es decir, a los textos oficiales, por así decir, pero no desprecio esos textos que las iglesias sí han despreciado. Hay que ver cada caso en particular. Y por tanto, yo conozco bien los evangelios apócrifos. Lo digo con claridad porque los estudio, los tengo también muy en cuenta. También sé discernir, es decir, tengo sentido común y tengo discernimiento. Yo le doy importancia a aquellos textos apócrifos que, por los estudios que tenemos hechos, son del siglo I o del siglo II. Ya a partir de ahí, los apócrifos que van apareciendo, siglo IV, siglo V, ahí ya empieza a haber mucha novela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en los textos apócrifos del siglo I, del siglo II, yo le doy mucha validez. Y eso sí, lo que hago es, con sentido común y discernimiento, enlazarlo con los evangelios canónicos para sacarle jugo.
Y cuando eso se hace con sentido común y con discernimiento, se engrandece y te da una perspectiva que no es contradictoria, nunca hay una contradicción, pero sí es complementaria. Y genera amplitud, pensaría yo, a mi Sí, humilde señor, ver. genera amplitud. Y además es interesante, sobre todo para acercarse a determinadas figuras que, por así decir, no están en primer plano, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando solamente de Cristo Jesús. Mi esposa y yo estamos ahora escribiendo un texto, por ejemplo, sobre María Magdalena. Y bueno, María Magdalena aparece 18 veces en los evangelios oficiales. Ahí está, y hay una serie nos muestran una serie de cosas importantes acerca de María Magdalena. Pero en los textos apócrifos encontramos complementos muy importantes, hasta el punto incluso de que puede haber un evangelio de María que quizás sea escrito por la propia María Magdalena. Entonces, las fuentes apócrifas no se pueden despreciar, hay que usarlas, repito, con sentido común y con discernimiento. Absolutamente de acuerdo. Bueno, me encantaría tenerte a ti y a tu señora para que nos hablen de eso, porque las mujeres siempre ven en la segunda parte del círculo y nos dejan a veces boquiabiertos. Así que si tienen a bien, me encantaría tenerlos, porque podemos experimentar un poco más la vida de esa mujer tan particular desde otro punto de vista, que también está bastante vapuleadita. Y yo creo que además nos han contado cosas de ella que no son. No quiero No darme mucho tengan en esto. ninguna duda, pues mira, me parece muy bien. Nosotros el texto lo tendremos preparado este año para que sea publicado como ensayo a principio, la primera parte del año 2026. Así que podemos quedar emplazados para tratar a María Magdalena en tu canal. Maravilloso. Muchas gracias. Me, me encantaría, un placer para mí. Tiempos del fin. Con todo esto que estamos viendo que está sucediendo, ¿serán los tiempos del fin? Y si tal cosa fuera, ¿qué cosa es eso de tiempos del fin? Volvemos a Cristo Jesús, a él en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Su círculo más íntimo de discípulos que están con él le preguntan, lo sabemos gracias a los discípulos precisamente, en este caso gracias a Mateo, le preguntan, también aparece en Lucas, por cierto, le preguntan, maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él dice, vamos a ver, ¿qué entendemos por final de los tiempos? El final de los tiempos no es el final del mundo, no es el final de la tierra, no es el final de la humanidad. Eso no toca, por así decir, eso no os preocupéis porque eso no está en el horizonte. Yo lo que sí os voy a hablar es del final, los últimos tiempos de esta generación humana, de esta generación humana. Este término generación, Ariel, está presente en otras tradiciones espirituales y se nos muestra que la humanidad evoluciona como todo en el universo, por ciclos. Todo está en movimiento, pero los movimientos no son azarosos. Todo se mueve por ciclos. Y la humanidad también evoluciona por ciclos. Cristo Jesús nos dice que hay un ciclo, esta generación humana, que va a terminar. Y que esa generación humana, cuando termine, abrirá un nuevo ciclo, que es lo que en los textos cristianos se llama la nueva humanidad en una tierra restaurada, que podríamos decir que es una humanidad ejemplar frente a esta humanidad tan alienada, sufriente, doliente, perdida. Esa nueva generación humana se nos describe como una humanidad plena, una humanidad que vive ejemplarmente. Esa es la gran diferencia entre este ciclo humano y el que viene. En medio hay una especie como de evento que en el cristianismo se llama la parusía. La parusía y el corte o cortamiento. Es, por así decir, la transición, el momento exacto de transición entre el ciclo humano, la generación en la que estamos, y la siguiente. De esto nos habla Cristo Jesús. A esto se hace referencia con el final de los tiempos. No va a terminar el mundo, no va a terminar la tierra, no va a terminar la humanidad. Lo que concluye es este ciclo, esta generación humana, para abrir las puertas a una generación de mayor entidad vibratoria, a la que todos estamos convocados sin ningún tipo de duda, pero que nuestra alma tiene que tener un nivel de aceite mínimo, no se nos pide que la llenemos, ni mucho menos, pero tiene que tener un nivel mínimo de aceite requerido para poder participar en esa nueva humanidad, en esa tierra restaurada. De ahí que metafóricamente se hable del corte, porque no todas las almas estarán en disposición de vivir esa transición hacia la nueva humanidad. Retórica quizás mi pregunta.
pero quiero hacerla. ¿Es este tiempo por el cual transitamos ahora? Bien, volvemos a esta pregunta que tú estás haciendo. Tenemos la ventajilla, entre comillas, que se le hicieron a Cristo y que la respondió y tenemos su respuesta, ¿no? Él ante la pregunta inmediata, ¿no? Bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿No? Él dice algo que nos puede llenar de sorpresa, Ariel, y es que nadie sabe ni el día ni la hora. En terminología cristiana, el Cristo es el Hijo, ¿verdad? Y él dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo lo sabe el Padre. Es decir, nos está diciendo con claridad que no nos metamos en líos de días y de horas porque no vamos a mm, descubrirlo, entre comillas. Ahora bien, nos dice algo muy importante, estar atentos a las señales. ¿Cuándo llega el verano? El verano cuando llega en cada sitio, en tu territorio, en el mío, el solsticio de verano, desde luego en mi territorio que es Andalucía, el verano llega mucho antes del solsticio de verano. Mucho antes es mucho antes. Ahora bien, ¿cuánto antes? Pues depende. Hay años que vienen un poquito antes y años que vienen un poquito después. Y Cristo nos dice, oye, pues mirar a la higuera. Y cuando la higuera se ponga tierna, las hojas, las ramas, etcétera, es señal de que llega el verano. Pues bien, creo que tenemos que estar atentos a las señales. Esas señales son los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos que se nos describen, podríamos resumirlo, también en una expresión que se utiliza por parte de Cristo Jesús, podríamos resumirlo para confrontarlo con lo que tenemos delante, Ariel, en estos momentos, podríamos resumirlo como un parto, un parto. Un parto, seguro que las mamás que escuchen este vídeo lo saben mucho mejor que nosotros, pero un parto conduce a algo maravilloso. Es el nacimiento de algo nuevo, el nacimiento de un nuevo ciclo, de una nueva generación humana, de esa nueva humanidad a la que hacíamos referencia antes. Ese es el resultado del parto. Pero ojo, un parto, cuando la mamá lo está viviendo, lo vive con contracciones y con removimientos. Es más, se nos dice con contracciones y removimientos, seguimos en el capítulo 24 de Mateos, como nunca antes ha habido en la humanidad. Es decir, los males de siempre con más intensidad que nunca y además nuevos males que la humanidad antes no había conocido. Fíjate la dimensión de las contracciones y de los removimientos. Los males de siempre, hambres, guerra, desigualdad, daño a la naturaleza, etcétera, etcétera, pero con más intensidad que nunca y además nuevos males que surgen ahora y que se añaden al listado que ya venía de antes. Los tiempos de la desolación, la gran tribulación, se nos habla. Pues bien, cuando todo esto lo ponemos delante, vuelvo a utilizar las expresiones sentido común y discernimiento, y sin caer en el error de ponerle día y hora, porque eso no solo lo sabe el Padre, yo sí me atrevería a decir de que la fragancia, de que si no estamos en el parto nos queda poco, yo diría que esa fragancia sí ya la podemos percibir, la podemos ya entender. Es como si la higuera, a la que hace referencia Jesús, todavía no estuviera exactamente preparada, pero ya da señales de que se está preparando. Así que yo diría que esos momentos de final de este ciclo humano, la parusía, etcétera, etcétera, sin ponerle día ni hora, muy alejado, no pueden estar. Es como una catarata, yo a veces pongo este símil, eso será como una catarata y el rumor de la catarata no lo empezamos a escuchar, porque se mueven en el anonimato. No tenemos una constancia de quiénes son realmente los que están ahí. Bueno, pues esos que están ahí, esos que no aparecen en los rankings de fortuna, ni familiares ni personales, esos que no aparecen en los puestos directivos de las transnacionales, esos son los que realmente mueven el mundo. Y percibo y entiendo que eso tiene que ver quizás con algunas familias, entre comillas, muy antiguas, que hace ya mucho tiempo que sabemos que están ahí detrás y que ahora están como más desaparecidas, los Rothschild, los Rockefeller. Si analizamos los patrimonios personales, familiares, es como no aparecen en ningún sitio, ¿no? Y entiendo que por ahí va, si tiramos del hilo, por ahí va
la identificación de los que realmente mueven la economía mundial, el sistema socioeconómico y, como decía antes, a través del sistema socioeconómico, de su dominio y de su control, el entramado político institucional y el complejo tecnológico y militar. Y todos ellos, a su vez, y esto lo ligo con el disparate que antes decía, esa hipótesis para la consideración, que yo sé que en una sociedad tan materialista como esta suena muy raro, de que realmente esos que no sabemos quiénes son, a su vez, están al servicio de un plan involutivo y posiblemente de seres espirituales involutivos, que lo que pretenden y lo que quieren es precisamente que el mayor número de almas posibles que estamos en el género humano no ascendamos a esa nueva humanidad, sino que nos quedemos pillados en una especie de inframundo que ellos quieren dominar, que ellos quieren gestionar, que ellos quieren tener bajo su control, como si ellos fueran una especie de Dios y las almas humanas, los que rendimos pleitesía y los que estamos subordinados y adorando a esos seres espirituales involutivos a través de nuestra práctica de vida y a través de nuestra forma de entender el mundo. Percibo que es ahí donde tenemos que adentrarnos como hipótesis para la consideración, para comprender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Estamos hablando de gente que se mueve en el anonimato, que cuando analizamos toda la tramoya nos damos cuenta que hay falta algo. Bueno, pues ese algo que falta es como si las fortunas personales, las fortunas familiares, las corporaciones transnacionales, los fondos de inversión en los nombres de sus directivos, es como si eso fuera la punta del iceberg, pero por debajo del iceberg está ese mando auténtico, ese gobierno que algunos han calificado de gobierno en la sombra, aunque realmente cada vez parece que está menos en la sombra. Sí, Emilio, perdona. Sobre eso quería yo preguntarte, y precisamente esa era cuando lo dijiste, ¿no? La unión entre esa parte de estas grandes familias y estas grandes fortunas, ¿dónde entra la parte espiritual? Porque esto es una guerra espiritual, ¿no? Entonces, esto que estabas diciendo, sí que me gustaría, porque según lo dices, no me queda claro cuál es el enlace de esta parte económica con la parte espiritual, de dónde sale. Y por otro lado, también quería saber, en todo este entramado que tú ya lo has dicho, que ya lo sabemos, todos son actores, todos van entrando y saliendo, hay un fin que es el último, y parece ser que lo único que les falta para poder cerrar todo es la moneda digital. ¿Es verdad que es ya la última carta o queda todavía algo más para que ellos terminen y puedan dar ya pues la palmada o el golpe final porque nos están cercando por todas partes, ¿no? Bien, vamos a ver, Claudia, muchas gracias por lo que plantea, tiene muchísima potencia. Vamos a ir por partes. Quizás lo primero, para ligar lo que es el poder con lo espiritual, tendríamos que remontarnos a una escena que se narra en varios evangelios cristianos del Nuevo Testamento y que yo creo que es muy interesante. Y es que Cristo Jesús, cuando antes de comenzar su vida pública, no voy a entrar en detalles, pero Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Ahí, desde un punto de vista metafísico, es el momento en el que lo crístico, el verbo, encarna en Jesús de Nazaret, que era un alma impresionante, pero que recibe lo que es el elemento crístico. De Jesús se transforma en Cristo Jesús y arranca su vida pública de 3 años y algo, que más o menos todos conocemos. Pero ojo, antes de comenzar la vida pública, después de ese bautizo, entre comillas, se retira al desierto para estar 40 días y 40 noches en silencio, en meditación, en oración, preparándose para los 3 años y algo de una vida pública enormemente intensa y que concluye como todos conocemos. Pues bien, estando en el desierto, varios evangelios, no uno, sino varios, nos narran que se le aparece una entidad espiritual involutiva llamada Satanás. Satanás, que aparece con distintos nombres según la tradición espiritual a la que acudamos,
en el caso del cristianismo el nombre es Satanás, también se le llama la bestia, Belcebú, el dragón, pero Satanás es el apelativo quizás que aparece con más significación. Satanás, un ser espiritual, hecho presente, se le presenta, valga la redundancia, a Cristo Jesús y realiza como un intento desesperado de sacar a Jesús de su camino y de que de alguna manera evitar que desarrolle una labor, una sabiduría, unas enseñanzas y un ejemplo de vida que a mi modesto entender ha sido determinante para que podamos coger el ascensor al que hacía referencia anteriormente. Pues bien, en ese diálogo maravilloso, espectacular, que mantiene Satanás con Cristo Jesús, Satanás en un momento concreto se dice que lo sube a un monte muy alto y le presenta todos los poderes y riquezas de la tierra. Y le dice Satanás a Cristo Jesús, todo esto será tuyo, todo esto será tuyo si te postras ante mí. Esta ligazón entre los poderes y riquezas y la reverencia espiritual hacia lo involutivo queda aquí maravillosamente reflejado. Cuando yo hago referencia a que el nuevo orden mundial es una estrategia, un estratagema de nublar conciencia con el objetivo de que cuando llegue el momento de la nueva humanidad, el menor número de almas podamos acceder a ella, los que están aquí ahora al servicio de esa estrategia, evidentemente son personas. Esas personas que están ahí en el anonimato detrás de esta red de poder y de economía a la que anteriormente yo hacía referencia. Y ellos se han postrado ante Satanás. Ellos precisamente tienen el poder y la riqueza que tienen porque se han postrado, lo que no hizo, por cierto, Cristo Jesús. Ellos sí se han postrado. Y, por cierto, voy a seguir ahora hacia la moneda digital, pero, por cierto, hay una expresión en los textos cristianos que es muy, muy importante no olvidar, porque cuando Satanás le ofrece a Cristo Jesús todos los poderes y riquezas de este mundo, si se postra ante él, le dice, y te lo puedo dar porque me ha sido dado, y te lo puedo dar porque me ha sido dado. Esta frase, amigas, os confieso que durante años me ha martilleado, pero ¿quién de antes le da ese poder, esa riqueza de este mundo, de esta tierra, de este planeta donde está la humanidad? ¿Quién se lo ha dado a este ser involutivo? ¿Por qué dice él que te lo puedo dar porque me ha sido dado? Entendí que finalmente se lo hemos dado nosotros. Somos nosotros los que le hemos dado el poder, los que se lo seguimos dando, lo que estamos haciéndole una reverencia continua cuando acumulamos, cuando tenemos un estilo de vida tan absolutamente alocado, cuando dañamos la naturaleza, cuando nos dañamos entre nosotros. Somos nosotros los que le estamos dando precisamente ese poder. Y cuando antes decía que tenemos que salir de la niebla y de la confusión y en libre albedrío entrar en el ascensor, estamos hablando de vivir de otra manera. Ya está bien de seguir sus pautas, sus paradigmas, su visión del mundo, el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, la deshumanización, la desnaturalización, el estrés, la ansiedad, la competencia, el querer llevar razón, que ya está bien, por favor, vamos a pararnos, ya es momento, estamos ahí ya con el ascensor abierto, no sabemos cuándo subirá, pero ellos están corriendo mucho, así que mucho no debe faltar. Qué importante es que este tipo de cosas, que yo sé que en una sociedad donde lo trascendente, lo espiritual cada vez computa menos, donde para colmo lo espiritual se revierte muchas veces de religiones dogmatizadas que están ahí con lucha de poder, con temas eclesiásticos, con dogmas, con normas, como para que la gente huya de lo espiritual en lugar de acercarse a lo espiritual. Yo sé que todo esto hay como un rechazo, es como difícil de aceptar, pero yo invito a la reflexión, a no creerse nada, a reflexionar, a tomarlos como hipótesis a nuestra consideración. Y en este camino de confusión, de niebla, ciertamente uno de los eventos más significativos que vamos a vivir es la desaparición del dinero en efectivo y el uso exclusivamente de dinero, vamos a llamarlo así, digital o virtual. Esto, curiosamente, está anunciado en un libro tan antiguo como es el libro de las Revelaciones. Aquí lo solemos llamar el Apocalipsis. En el Apocalipsis o en el libro de las Revelaciones se habla de la denominada marca de la bestia. Y la marca de la bestia se define como algo que todos
llevarán en la frente o en la mano y sin lo que no será posible ni comprar ni vender. Claro que esto se ha dicho hace 2000 años, hace 2000 años, hace 1500 años, hace 100 años, hace 50 años, sería difícil de entender. Ahora sabemos lo que es, ¿verdad? Hoy sí sabemos que es posible que a través de un chip subcutáneo, de un tatuaje indeleble, llevemos algo en la frente o en la mano, que pasándolo por donde corresponda, el dinero es una especie de tarjeta de crédito en versión avanzada, y si no lo llevas, en el momento en el que ya no haya dinero físico, sino que todo sea dinero digital, no podrá comprar ni vender, con lo que eso supone de un enorme control a todos los ciudadanos, a todas las personas, a través de ese sistema. Para los que estén más interesados, tengo dadas algunas conferencias, incluso escrito algún texto publicado en Ecosofía Editorial, donde pongo de manifiesto, fijaros qué curioso, soy muy breve, simplemente lo cito, que en marzo del año 2020, un mes muy, muy especial, un momento muy especial, coincide con la declaración de la pandemia, un momento muy especial. La empresa Microsoft patenta, y está a la vista para quien quiera verlo en el Registro Mundial de Patentes, una patente que se le da el curioso nombre de 666. Pero a lo que ahora voy, hablando del tema de la vida extraterrestre y de los extraterrestres, a lo que ahora voy, ese Pacto para el Futuro ha hecho suyo un documento que había elaborado Naciones Unidas y publicado en marzo del 2023, pero que ahora se ha metido oficialmente y ha sido aprobado en el Pacto para el Futuro. La denominación de lo que se ha aprobado es Plataforma de Emergencia. ¿Qué es la plataforma de emergencia? La plataforma de emergencia es una relación de posibles eventos distópicos que pueden tener lugar durante los próximos años. Se identifican cuáles pueden ser los eventos que pueden conmover, vamos a decirle así, a la humanidad de aquí al año 2030. Se habla, por supuesto, de lo que puede ser conflictos bélicos, ¿no?, que rompan las cadenas de suministros a nivel mundial. Se habla, por supuesto, de emergencias climáticas, de patógenos. La relación no es muy extensa, pero sí es significativa. Pues bien, los dos últimos puntos, el punto creo que es el octavo y el noveno, o el séptimo y el octavo, habla de eventos distópicos que procedan del ciberespacio y del espacio ultraterrestre u otros riesgos difíciles de prever. El ciberespacio, el espacio ultraterrestre y eventos de cisne negro que son difíciles de prever. Nos están diciendo, porque todo está a la vista, estamos en la sala de los espejos, el momento que estamos viviendo es un momento muy curioso donde se confunde pero a su vez se muestra. Es decir, nos quieren confundidos, nublados, pero después también se nos está mostrando la realidad para quien quiera verlo. Es un momento muy curioso. Se nos está diciendo que puede ser que de aquí al 2030 uno de los eventos que sería distópico en el sentido que conmovería, ¿no? Sería la denominación exacta que ellos usan en esta plataforma de emergencia, no es evento distópico, sino shock global complejo. Shock global complejo. ¿Puede ser uno de esos shock global complejo el que se nos diga que hay vida extraterrestre? Pero no solo que se nos diga, sino que aparezca en la televisión, dicho coloquialmente, esa vida extraterrestre. Puede ser que Donald Trump, pongamos por caso, o Naciones Unidas, pongamos por caso, aparezcan junto con un ser extraterrestre en la televisión, vuelvo a hablar coloquialmente, diciendo, es verdad que hay vida extraterrestre, ya la tenemos localizada y están aquí. ¿Es verdad que nos hablen con claridad de eso en los próximos años hasta este punto? Bien, nos tenemos que retrotraer, y voy a ser sintético, pero es muy importante recordar esto, que Reagan, el también presidente norteamericano, creo recordar que en el año 1981 o 1985, en una asamblea de Naciones Unidas, él hizo mención a la posibilidad de que haya una vida extraterrestre que en un momento determinado se pueda presentar. Hablando de vida extraterrestre como una civilización humanoide extraterrestre y, por tanto, inteligente y con un cierto avance tecnológico.
Él habló en la Asamblea de Naciones Unidas al respecto. Pero no quedó la cosa ahí, porque en el año 1985 tuvo una reunión con Gorbachov, que en aquel momento era el presidente de la Unión Soviética, tuvo una reunión con Gorbachov en Ginebra. Y al terminar el encuentro entre Reagan y Gorbachov, en la rueda de prensa, hablaron con claridad que uno de los temas que habían abordado es la posibilidad de una vida inteligente extraterrestre, diciendo incluso en la rueda de prensa Donald Reagan que los dos países se unirían, habría una unión. Estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de la Unión Soviética con Estados Unidos, que esos dos bloques se unirían si se reconociera y se afirmara la existencia de una vida humanoide extraterrestre. Puede ser que se nos está preparando para ello, puede ser que se va preparando el terreno cuando se empieza a hablar, se empieza a hablar, se empieza a hablar, al principio se niega, al principio se refuta. Esto tiene que ver con una estrategia de manipulación del inconsciente colectivo, que hay mucha información en Internet sobre ello, que es la ventana de Overton. Se va lanzando, se va creando, primero diciendo no es, pero ya el concepto, la idea, se va metiendo en la cabeza de la gente. Y hay un momento determinado que se empieza a girar, y lo que no es, puede ser. ¿Qué es lo que pasó? Lo que viene pasando a partir del año 2019. Y no hay que extrañarse nada que de el no es al puede ser pasemos al es. Aquí están, aquí están. Y cuando nos dicen que aquí están, puede ser para planteárnoslos como buenos o como malos. Ellos van a elegir si lo plantean como buenos o como malos. Malos porque nos tendríamos que unir con una especie de gobierno militar, como dijo Reagan en su reunión con Gorbachov, o buenos porque sería una forma de ponérnoslos como modelo y lo que ellos digan, hombre, una civilización extraterrestre que son buenos, que nos curan, nos dan la cura contra el cáncer, que nos dan soluciones de energía limpia e inagotable, una civilización extraterrestre tan buena. Vamos a preguntarle otras cosas. ¿Vosotros qué pensáis de la divinidad? ¿Qué pensáis de la espiritualidad? ¿Cuál es vuestra vida? Y ojo con esto, porque hace ya tiempo que los que nos vienen informando y estudiando este asunto nos han dicho que hay muchas civilizaciones humanoides extraterrestres, no una ni dos. Y ojo, porque los hay involutivos y evolutivos. Hay civilizaciones humanoides que han evolucionado no solo tecnológicamente, sino espiritualmente. Y que al haber evolucionado espiritualmente no interfieren, no hacen interferencia. Todo lo contrario de los involutivos, que han tenido un desarrollo tecnológico, pero no se han desarrollado en conciencia. Y eso sí, realizan labores de interferencia. Con lo que yo no descarto en absoluto, creo que tenemos que tenerlo ahí como una posibilidad. Puede parecer una locura, pero a lo mejor finalmente no lo es, el que se nos presenten unos seres que serán los que ellos, por supuesto, hayan elegido, que tendrán unos rasgos en su visión de la existencia y de la vida, que son los que al transhumanismo le interesa, y que de esa manera nos lleven como el flautista de Hamelin detrás de ellos, porque claro, ante esa presencia de gente tan avanzada, tan inteligente, lo que ellos digan se convertirá, vamos a decirlo así, en la nueva religión. Pero Emilio, tú no crees que, o sea, tú lo que no crees es que nos vayan a contar la verdad, ¿no? O sea, que nos vayan a decir que los gobiernos mundiales están negociando, o sea, haciendo negocios con extraterrestres negativos desde hace un montón de tiempo, y no crees que nos vayan a contar lo del adrenocromo, por ejemplo. Yo no lo Eso creo, no. obviamente, María José, no lo creo. No creo que No. Esa información no, porque dicen que Donald Reagan quiso desclasificar eso, incluso intentaron cargárselo. Y también se cargaron a JF Kennedy porque quiso hacer esa desclasificación de la información. Entonces, nosotros esperamos que Donald Trump haga eso. ¿Tú crees que no, no? Que eso no. Bueno, hombre, se puede decir que ha habido unos primeros contactos que se vienen desarrollando hace unos años, pero que eran indicios, que eran como pistas, pero que ahora es cuando ya se tiene una certeza absoluta. Pero claro, lo que ha pasado antes en los detalles, vamos a llamarlo más oscuros, eso difícilmente nos lo van a contar. Es decir, por ejemplo, yo no digo que eso sea así, pero es una hipótesis que está ahí bien establecida y que
ahí está para que la tengamos en cuenta simplemente. ¿Por qué Internet, donde se inventa y donde empieza a funcionar, es en la defensa norteamericana, en el Departamento de Defensa norteamericano? Esa pregunta nadie la sabe responder. Vamos a ver, con la cantidad de centros tecnológicos que hay en el mundo, en el propio Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pongamos por caso, ¿cómo se da el hecho de que quien inventa Internet sea el Departamento de Defensa norteamericano? Ahí hay personas que dicen, Internet empieza con el Departamento de Defensa porque es una tecnología transferida al Departamento de Defensa, a los militares norteamericanos, con esas extraterrestres que tienen contacto con ellos hace tiempo. Y ya nos vamos a la famosa Área 51, de los Álamos, todo. Hay unos contactos que se vienen estableciendo hace tiempo, hay un toma y daca, ellos están dando una transferencia tecnológica, vete a saber lo que le estamos dando o lo que le están dando ellos a los extraterrestres, porque algo tendrá que haber en Hombre, correspondencia. niños, ¿no? Niños, Algo tendrá que haber niños. en correspondencia, me sé, efectivamente. Y la cuestión de por qué el Departamento de Defensa es el que inventa y empieza a utilizar Internet da pábulo a pensar que hay unas transferencias tecnológicas con estas fuerzas extraterrestres involutivas que vienen de atrás. Pero insisto que ahora yo creo que nos lo van a presentar. No sé si nos darán algunas pistillas, nombre de que ya vienen de antes, pero no nos van a desvelar todo el meollo verdadero del asunto. Y yo creo que nos lo van a presentar fundamentalmente como buenos, entre comillas, y gente magnífica que están, y creo que será una forma de establecer, si ya lo están estableciendo, el pensamiento único, claro, porque una vez que estos extraterrestres nos digan cómo funciona el universo y cuál es la verdad de la vida, de la existencia, de la espiritualidad, pues eso lo va a tener muy fácil. El nuevo orden mundial lo va a tener muy fácil para meternos en cintura y llevarnos a donde quieren, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como decía al principio, no me quiero olvidar, aquí estamos nosotros, ¿eh? Que para tener ojos para ver, ¿no? Y para tener entendimiento para entender y para no creernos las patrañas que a lo mejor nos cuentan. Pero en definitiva, ese es el núcleo de la cuestión. No se puede descartar bajo ningún concepto que el elemento vida extraterrestre inteligente, humanoide, aparezca en cartera de los próximos años y de aquí al 2030.